Miren, el tema que tocamos hoy, que vamos a ver cómo Dios comienza una obra, una de las iglesias más lindas del Nuevo Testamento, una de las iglesias más famosas del Nuevo Testamento, ¿saben qué? Fue iniciada por una mujer. Día de la Mujer hoy, ¿no? Así que justo viene. Fue iniciada por una mujer, Lidia se llamaba. Busqué este texto, hermanos, porque muchas veces nos preguntamos cómo vamos a hacer. Hay que abrir una obra, pastor. Somos Iglesia Bautista Misionera. ¿Cuándo va a haber una obra en San Miguel? Tuvimos 2 obras. Una obra, podemos decir que fracasamos, pero que aprendimos mucho. La primera en Luján, la cual tuvimos 4 años, los más viejitos, en el sentido no escatológico, los más viejitos de los que están en la iglesia, ¿se acuerdan? 4 o 5 años, no me acuerdo. Tuvimos en Luján, pero no hubo un solo bautismo, una sola persona que haya conocido a Cristo y se haya bautizado, ¿no? Un discípulo de esa obra. Luego tuvimos 4 o 5 años apoyando una obra en Escobar. Fue una bendición, fue lindo, un trabajo arduo, ¿eh? Todos los domingos terminaba el culto, comíamos algo, ya salíamos para Escobar a hacer el culto, a hacer enseñanza, discipulado, sostener una obra ahí, hasta que ahora hay un pastor ahí, y fue bueno, fue sacrificial y el apoyo también de la iglesia fue bueno. Pero ¿saben qué? La obra de Dios tenemos que aprender que no se hace por estrategia humana. Nos dimos cuenta de eso. Creo que los más antiguos sabemos, ¿no? Que tenemos que ir detrás del Señor, no delante. Y realmente este pasaje nos va a dar 3 enseñanzas, pero no solamente vinculado a abrir una obra, sino también en nuestras vidas. Cómo Dios obra, cómo Dios es soberano, cómo debemos ser sabios ante lo que tenemos. Vamos a ir a Hechos capítulo 16 en esta mañana. No me miren a mí porque me están mirando acá. No miren esto. No sé si se ve, pero desde que entramos y ayer en los jóvenes te vienen, te saludan, te miran así. Me di la puerta del auto acá, sangró un montón. Dios me cuidó que no me lo dé en el ojo. Bueno, quedará la marca. Gracias a Dios no se hinchó ni hubo un hematoma grande y me permite leer y no pasó nada, no me desmayé, nada, pero fue un golpazo, ¿eh? Wow, tengan cuidado con eso, son los golpes más tontos. Te bajás, la puerta se cerró un poquito, ¡tac! Acá. Bueno, así que no miren acá, miren su Biblia, los textos que van a aparecer ahí. No soy importante, lo importante es el texto ahí. Miren qué lindo pasaje, hermanos. Vamos a ir, les leo la versión Las Américas, pero pueden seguirlo en Reina Valera 60 y oramos. Hechos 16:11. Así que, zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. A este día la mujer, vas a ver qué lindo es esto, qué importante. Y estaba escuchando cierta mujer que llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Qué lindo texto, Señor, gracias. Gracias por la visita. No los conocemos, no sabemos de dónde vienen, pero que puedan disfrutar de tu palabra. Solamente la quiero explicar y ella es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos. Explicarla, Señor.
Aquí hay alguien de barro explicando un texto. Mueve tu espíritu, Señor, obra, obra. Ayúdanos a ser sabios, también evaluar nuestra vida, Señor, a la luz de los principios que estudiamos ahora. En tu nombre, amén, Señor. Bueno, Pablo, en el libro de los Hechos, lo dimos todo el libro de los Hechos. Saco algunas perlas lindas para que no queden ahí archivadas, volver a darle a la iglesia. Como dice una señora, el público se renueva. Entonces, y mira, aunque lo hayas visto el año pasado, nuevamente Dios vuelve a hablar. A mí me impactó esto en la semana. Pablo y sus compañeros están a punto de entrar a Macedonia. La hermana iba a poner un mapa. Este es el segundo viaje misionero de Pablo. Y bueno, no tengo el láser, ¿no? Pero Pablo está saliendo de Antioquía y quiere entrar a Macedonia. No era el plan inicial. A la ciudad principal de Filipos. Ahí en un día de reposo adoran con las mujeres temerosas de Dios. Lidia cree, luego pasa algo más. Pablo saca un demonio de una chica, son azotados, encarcelados, pero el evangelio echa raíces en esta ciudad y se forma una iglesia. Filipenses está fechado más o menos del año 61 después de Cristo. Pero acá en esta historia vamos a ver cómo Dios comienza una obra. Una de las iglesias más conocidas del Nuevo Testamento, una de las cartas llamadas la carta del gozo, escrita por Pablo, una iglesia fundada en el segundo viaje misionero. Ahora lo vamos a ver para que ustedes entiendan, porque la primera enseñanza que tenemos, y vos decís, ¿cómo vamos a empezar una obra? Bueno, bajo ningún lineamiento de los Estados Unidos, misioneros, enseñanzas, no se hace así. Ya aprendí que no. Bajo el impulso de ningún ánimo de otro pastor, no se hace así. La primera enseñanza que vemos de texto, hermanos, que fue dirección divina. Punto. Fue dirección divina sobre la estrategia humana. Lamentablemente hoy tenés tantos seminarios que te hablan de estrategia, de cómo abrir una obra, cómo armar una estructura para abrir, cómo hacer un organigrama para armar una obra y empezar una iglesia. Y ¿sabes qué? Dios se ríe. Dios lo hace a su forma. Y fue así. Y con cada iglesia que vimos, las iglesias de Asia, las iglesias que Dios abrió en el Nuevo Testamento, Dios lo hizo a su forma, con un ADN muy particular. Pero estos principios se repiten en cada una de ellas. En primer lugar, miren, la primera cosa que tenemos que aprender, que es guía divina. Tenemos que aprender a ser sabios, ver que Dios va adelante, que es la dirección divina. En nuestras vidas también, vos decís, no, pero yo no voy a abrir una iglesia. Bueno, tenés que aprender que tu vida tiene que estar bajo la dirección divina. No con tus riendas, bajo las riendas de Dios. Si decís que sos cristiano, ¿no? Si no sos cristiano, bienvenido. Hoy tenés que entregarte a Cristo. Pero tu vida tiene que estar bajo la rienda de Dios, no tuyas. Somos torpes. El caballo se alista para la batalla, mas Jehová da la victoria, dice Proverbio 21:31. Hermoso texto, ¿no? Podemos preparar ahí el caballo para la guerra, tenerlo listo, pero hemos visto en todo el Antiguo Testamento, Dios da la victoria, no el caballo. Salmo 20, versículo 7 dice, algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor, nuestro Dios, confiaremos. O sea que se trata de confianza esto. Miren Isaías. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, dice Isaías. En los caballos buscan apoyo. Confían en los carros porque son muchos y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Tremendo, ¿no? Queremos abrir una obra y vamos ahí en contacto con algún misionero a ver si nos puede apoyar para comprar un edificio y abrir una obra en Cuartel Quinto. Ah, sí, digo Cuartel Quinto, Moreno, José Cepaz, lo que sea, Tandil, Bariloche. No, Dios
Vamos a abrir una obra en Bariloche. ¿Y Dios quiere eso? Ay, de los que descienden a Egipto por ayuda y en los caballos buscan apoyo. Confían en los carros porque son muchos. No, pero ahí hay recursos. Y en los jinetes porque son muchos. Son gente sabia, fuerte. Ellos no pueden. Pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Ese fue el pecado de Israel. Está hablando de Israel, Isaías. Pero el principio es para nosotros también. Buscar al Señor. Así que zarpando de Troas, navegamos rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, versículo 12. Hoy nos ayuda Patricia, ¿no? Ahora hay versículo. Y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. La estrategia misionera de Pablo era predicar en ciudades importantes, preferiblemente en los centros comerciales, administrativos, sinagogas, donde la palabra de Dios pueda expandirse rápido. Está bien, no está mal eso. Está perfecto. Pero Pablo quería ir a Éfeso y el Espíritu Santo no se lo permitió. Ahora sí extraño el micrófono, ¿no? Inalámbrico. Ahora me sirvió, pastor. Bueno, si ustedes me siguen ahí, Pablo quería hacer la ruta de Asia. Pablo quería salir de acá, ir a Misia, Bitinia, Éfeso, toda esta zona. Y Dios lo mandó para el otro lado, hacia Europa. Pablo quería ir a Asia. Miren en los versículos. Perdón los que están mirando, se cortó, tenés que estar acá. Después los hermanos te lo explican. Pero Pablo quería ir a Asia. Fíjense, 16, las iglesias eran confirmadas en la fe, aumentaban el número de cada día. Este es el segundo viaje misionero, versículo 6, 16, 6. Y atravesando Frigia, que ahí les mostré, y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo, hablar la palabra nacia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, allá arriba. ¿Y qué dice Patricia, versículo 7, por favor? 16, 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pero el Espíritu, acá otra versión dice el Espíritu de Jesús, no lo permitió. El que estaba guiando el barco a ir a Dios. No, Pablo, no. Muy bueno tu estrategia, pero acá se hace como yo quiero, no como vos querés. 2 veces. Misia Bitinia. El Espíritu Santo guía a los misioneros en sus viajes. No conocemos con exactitud la forma en que se comunicaba con los siervos. No sabemos cómo fue, pero la Biblia. Hermanos, el libro de los Hechos es el libro histórico del Nuevo Testamento. No podemos sacar doctrina, pero sí principios y enseñanzas. O sea, las cosas que ocurrieron en hechos, por eso son hechos de los apóstoles. Dios no obra de esa forma hoy día con la iglesia. Por eso vemos que muchos dones fueron cesando. No había pastores, no había diáconos, ¿no? En el año 67 ya ves a Pablo armando una estructura para la iglesia. Pero los principios sí guían, sí nos pueden guiar. Así que en todo este tramo del segundo viaje misionero hay algo muy destacable, es que Dios le cambió los planes a Pablo. Dice, ahí no y acá tampoco. Lo guió desde donde estaba hacia el lado de Europa. No quería que vaya a Asia en este momento, anda a Europa. Interesante, muy interesante. Si al apóstol Pablo le cambió los planes, imagínate a nosotros, ¿no? El versículo 9 nos muestra otra visión, por favor, Patricia, 16:9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. No, 16:9. Y se le mostró a Pablo. Perdón. Ahí está.
Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Bien, y cuando vio la visión, versículo 10, miren qué lindo, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, aquel lado. Fue obediente Pablo, por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. Y a eso fue. Por eso versículo 11 dice, así que zarpando de Troas, navegamos rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. O sea, Dios le dio la orden de descender a Troas, que viene de esa orden de Dios, para ir hacia la zona de Europa, a Filipos. La guía de Dios en eso. La guía de Dios. Vemos en versículos 9 y 10 a un varón que aparece en visión. Hermano, Dios nos habla hoy a través de visiones. O sea, Dios no nos va a mostrar, a ver, vamos a soñar, Tomás va a tener un sueño de que vamos a abrir una obra en Mendoza. Yo lo soñé y vi gente allá pidiéndole. No, Dios no obra así hoy día. Fueron hechos concretos. Ahora miren, en esa revelación que tuvo el apóstol Pablo, vio un varón macedonio que dijo, ayúdanos. Versículo 9. Se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Es la misma palabra que aparece en Marcos 9:24. Ayúdame en mi falta de fe. Estaba hablando en tercera persona de plural, estaba hablando que hay gente que quiere recibir el Evangelio. Yo no sé cómo Dios puede hacerlo ahora, pero esto nos habla de algo, hermanos. Nosotros debemos orar a Dios que nos conduzca a las almas. Ahí está la enseñanza. Dios guíame a las almas que Él tiene preparada, lista. Es de Dios la obra, no es nuestra. Y ahí fue Pablo. En esa visión que Pablo tiene, claramente identifica un varón macedonio, hablaba griego, o sea, estaba hablando, no era judío, era gentil. Así que zarpando de Troas, navegamos con rumbo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos. Para entender un poquito cómo era Filipos, en el caso que prediquemos Filipenses, también les voy a leer esto, cómo era Filipos, una isla montañosa que se encontraba aproximadamente a la mitad entre Europa y Asia Menor y tiene una cumbre elevada de unos 1.500 metros sobre el nivel del mar. Lucas dice que era una colonia romanas de Filipo, una colonia. Después de salir de Neápolis, Pablo y sus compañeros suben, hacen el barco, esto es interesante, porque el barco continúa su viaje hasta arribar a Neápolis. No sé si lo alcanzan a ver, allá arriba, ¿lo ven? Salen de ahí, ahí está Filipos, ahí está Neápolis. Está todo cerquita ahí. Ahora, lo interesante del estudio de este pasaje, miren esto. El barco continúa su viaje para arribar a Neápolis, puerto de Macedonia. Los vientos fueron tan favorables que estuvieron en 2 días. Una navegación que duraría más de 5 días. Interesante, ¿no? Como Dios guía. Ahí puedes decir, no fue casualidad, Dios estaba guiando todo. En la vacación estudiamos Jonás. Todo al revés. Jonás se le dijo, anda a Nínive. Y Jonás fue 4.000 kilómetros al otro lado. Así, dice que huyó de la presencia de Dios, capítulo 1 de Jonás. Y dice, vos ves en Jonás la soberanía de Dios. El protagonista en el libro de Jonás es Dios, no es Jonás. Y ves que Dios tenía preparado una tormenta en el mar. Y después de la tormenta, abreviando, ¿no? Tenía un pez que se lo tragara. Y también tenía hombres incrédulos, cada uno con su religión en el barco. ¿Se acuerdan que lo leímos? Y que llegaron a decirle, por favor, clama a tu Dios. ¿Qué pasa con vos? ¿Por qué viene esto? Jonás había
pagado el pasaje para huir de Dios. Increíble. Bueno, saben que terminó frustrado Jonás. Termina la carta fea. Para mí es una carta hermosa, porque demuestra que Dios va a hacer su obra a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. Enojado, ¿se acuerdan cómo termina Jonás? Enojado con la calabacera. Yo sabía que iba a pasar esto, enojado. Jonás, tanto te enojas. Tanto te enojas por algo que saqué y vos no trabajaste en nada. ¿No tendría yo misericordia de tantas personas, de tantos animales? Pablo hizo todo lo contrario. Escuchó a Dios. Bueno, Dios, no vamos para ese lado. Listo, zarpamos para Troas. Vamos para ahí. Una colonia romana. Pablo y sus compañeros suben una amplia meseta, como ustedes ven ahí. Bueno, no lo ven todo, pero excepcionalmente fértil y durante el verano exuberante, verde. En pocas horas tuvieron Filipos a la vista. Filipos viene de Felipe II, el padre de Alejandro el Grande. Los romanos conquistaron Filipos en el año 168 a.C. y cosecharon gran ganancia en la riqueza de minas de oro. En el año 42 a.C., Filipos fue escenario de una batalla decisiva con la cual Marco Antonio y Octavio derrotaron a Bruto y Casio, los asesinos de Julio César. Octavio, quien fue más grande, habría de adoptar el nombre Augusto y llegó a ser el primer emperador romano. Filipos, esto es interesante para estudiar, porque en Filipenses Pablo dice, nosotros somos ciudadanos del cielo. Porque los filipenses se jactaban de que eran ciudadanos romanos. Wow. Nosotros somos colonia romana, no nos pueden azotar, no nos pueden hacer nada. Y Pablo dice, ustedes son ciudadanos del cielo antes que ciudadanos romanos. Bueno, Filipos se convirtió en una colonia romana. Augusto concedió a Filipos el derecho de la ley italiana y la administración de la ciudad fue organizada siguiendo el modelo de Roma. Muchos veteranos del ejército romano se establecieron en esta colonia y como ciudadanos romanos eran protegidos por la ley romana, no podían ser sometidos a azotes y tenían el derecho de apelar en caso de ser arrestados. En resumen, los colonos gozaban de los mismos derechos y privilegios como si fuera su tierra parte de Italia. Pero en este punto sobresale, sobre todo ese desarrollo del viaje misionero, que Dios estaba guiando la cosa. Y cuando Pablo quería ir a un lado, al revés de Jonás, Dios lo llevó a otro lado. A otro lado. Claramente vemos a Dios tomando la iniciativa, diciendo, Pablo, yo te cambio los planes, no es así. Te cambio los planes. Jonás quiso cambiar los planes de Dios, pero acá Pablo se sometió. Hermano, con tu vida, ¿cómo es la cosa? ¿Tus planes coinciden con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? ¿Estamos dispuestos a que Dios cambie nuestros planes? En todo sentido, no solamente en ministerio, sino someternos y ver, ¿realmente Dios quiere esto? Dios quiere que tengamos una obra allá. Dios quiere que ahora tengamos una obra. No es tiempo de buscar al Señor y ver qué es lo que Él quiere. Oremos, oremos. Me gusta porque justo siempre me dice, pastor, antes de ser, oremos, oremos, oremos. Digo, justo no tiene otra respuesta, pero es la mejor respuesta que puede dar. Oremos, pastor, oremos, oremos. Busquemos al Señor a ver si es lo que Dios hace, porque Dios cambia los planes. Presenta situaciones y dice, no es así, es allá. Y eso puede pasar con tu vida. Dios cambia los planes. Dios guía la cosa. Dios guía. El caballo se puede preparar para la batalla, pero Dios da la victoria. No busques los recursos humanos, busca la sabiduría de Dios. En segundo lugar, versículos 12 y 13, por favor. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos,
hablamos a las mujeres que se habían reunido. Bien, hermoso, versículos 12 y 13. No solamente que Dios hace la obra a su manera, ¿no? Él guía la cosa, Él puede cambiar los planes. También, en segundo lugar, Dios hace la obra a su manera, no a la manera nuestra. No a la manera nuestra. De allí a Filipos, una ciudad principal, como leímos, una colonia. Nos quedamos varios días. La construcción del griego ahí está hablando de más de 4 días, 5 días. Nos quedamos ahí varios días. En Filipos, los misioneros encontraron que no había casi ningún judío. Y Pablo siempre iba primero a los judíos y se establecían sinagogas. Para establecer una sinagoga tenía que haber mínimo 10 varones. 10 varones. No había sinagogas en Filipos. Y esta colonia romana expulsaba a los judíos, hubo mucha persecución. Así que los judíos se juntaban en el río a adorar, el lugar de adoración. Y es muy interesante, porque no había casi judíos. No había hombres judíos. Versículo 13 dice, el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración, nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres. Hoy el día internacional de la mujer, ¿no? Pero qué lindo ver mujeres piadosas que buscan al Señor. Había mujeres que se juntaban a orar, a leer la ley. Algo interesante, otro dato histórico. En aquel tiempo, año 49 después de Cristo, el emperador Claudio había expulsado a los judíos de Roma debido a que ellos habían sido acusados de crear disturbios religiosos. Hechos 18:2. Suponemos que la colonia romana de Filipos había seguido el ejemplo de Claudio, expulsando también a los judíos. Y cuando Pablo y Silas son arrestados en Filipos más adelante, los acusan de ser judíos perturbadores de la paz de la ciudad. Así que encontró un grupito de mujeres en el río orando. ¿Y qué hace Pablo ahí? Versículo 13, comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. ¿Qué hablaron? Política, geografía. Che, qué lindo Filipos, ¿eh? La verdad. Así que tienen, extraen oro, es una ciudad rica. Hablan, no. Versículo 10. Cuando tuvo la visión enseguida procuramos ir a Macedonia persuadidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio. No perdieran el tiempo en otras cosas. Pablo empezó a hablar el Evangelio. Ellos sabían por qué estaban ahí y estaban para anunciar el Evangelio. Pero había mujeres. ¿Cómo vamos a empezar una iglesia con un grupito de mujeres? Ay, pastor, qué machista, pero uno piensa, es un par de mujeres, ¿cómo vamos a empezar una obra? Nosotros que creemos que Dios usa a los varones para estar al frente de la congregación. Sin embargo, acá en Filipos empieza con las mujeres. Una mujer que es cabeza, seguramente era viuda, no dice nada Lucas. Pero esta mujer es la que toma la iniciativa. Evidentemente era rica. Ahora vamos a leer. Porque Lidia cultivaba esa tinta que se extraía de los moluscos. 9.000 moluscos se necesitaban para sacar tinta que usaban las telas los emperadores. Así que evidentemente en Tiatira también, esta mujer fue muy famosa y comenzó la iglesia en su casa. La iglesia empezaban así, en las casas. No tenían templo. Pero mujeres, ese era el plan de Dios. Inesperado, incomprensible. Para. En ese versículo 9, en la visión, ¿quién aparece? Un varón macedonio, hablando en griego, pidiendo, ayúdanos. Y Dios le da mujeres. Dios, te equivocaste. ¿Cómo puede ser? No es así. Ese conflicto habrán tenido los judíos, ¿no? Que esperaban al Mesías, el Rey de Reyes, Señor de Señores.
Y de pronto ven un bebé naciendo en un pesebre, en un desierto, rodeado de la gente más baja de la sociedad. Es incomprensible, es incongruente. Dios, ¿cómo vas a hacer la obra así? Y el Señor, en vez de elegir a los fariseos, a teólogos para que lo acompañen, eligió a un par de brutos animales que eran pescadores, toscos, sin letras, un par. Lucas sí era preparado, pero en su gran mayoría eran. Y Pablo dijo que lo vil y lo menospreciado del mundo eligió Dios. ¿Cómo obra Dios, no? Ahora, los cristianos evangélicos seguimos confiando en las estrategias humanas, en nuestra fuerza, en nuestros recursos. Miren, 1 Corintios 1:25 dice, porque la necesidad de Dios es más sabia que los hombres. Por los corintios se jactaban de la oratoria, la retórica, la sabiduría, la sofía del mundo griego. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, 1 Corintios 1:26, vuestro llamamiento, o sea, su salvación. Miren, no hubo muchos sabios, conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y acá te ofende, ¿no? Porque dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y lo menospreciado del mundo ha escogido Dios, lo que es para anular lo que es, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Dios, ¿cómo vas a empezar? Yo tenía un plan para ir en todas las iglesias de Asia, hay bastantes judíos, me trajiste acá, el viaje se redujo, veo que Dios está guiando, pero encuentro mujeres. ¿Cómo vamos a empezar la obra así? ¿Empezó? Ahora, en la semana, hermanos, me incluyo, ¿qué tenemos delante de nosotros? Cuando vamos a hacer evangelismo o tenés que hablarle el evangelio a alguien, decís, no, pero ¿qué le voy a hablar? Tipo borracho, se droga, ¿qué le voy a hablar? Tiene la mente quemada, ¿no? ¿Cómo voy a hablar a esta persona? No. A veces vemos la salvación en personas que vos decís, no hay cura, ya está. Y vemos Dios cómo salvó a un endemoniado gadareno, a una mujer prostituta en Juan 8, y tantos personajes que vos decís, no tenían cura, ¿no? Eran casos perdidos. Usted también, y yo también. No desprecies cuando tenés que darle el evangelio a alguien. ¿Sabés cuántas veces escuché? Dice, los jóvenes son el futuro de la iglesia, hay que predicar el evangelio a los jóvenes. ¿Ah, sí? ¿Y los viejos? ¿Y los niños? Casi ninguno quiere trabajar con niños, ¿no? Porque dice, no, yo no aguanto a los chicos. ¿Para qué le vamos a predicar? Son abuelos, ya se están por morir. Hay que hablar a los jóvenes. Y Dios nos manda a hablar el evangelio a todos. Y en este caso eran mujeres. Dios hace su obra a su manera y vos no sabés el alcance que puede estar detrás de ese adicto, detrás de esa persona, detrás de esa mamá que crió a un Timoteo. Tenés un pastor. Quizás esa persona que estás hablando del evangelio ahora, años van a pasar y tenés un misionero. ¿Cuántos testimonios hay de eso? Un pastor, un fiel obrero, un matrimonio precioso para la gloria de Dios. Y hoy es un asco. Dios hace su obra. En muchos casos hemos visto que se han dicho estrategias humanas. Vamos a plantar iglesias en lugares de gente de dinero. Vamos a ganar la gente de los country. ¿Y sabes quién se convierte? El jardinero, la empleada. Dios hace lo que quiere. ¿Sabés quiénes se convirtieron mucho en el libro Romanos? Lee la doxología final de Romanos. Esclavos. La gran mayoría eran esclavos. Dios hace la obra que vos decís, no, pero Dios tendría que haber salvado a los políticos más influyentes. No, salvó a gente influyente. Sí que salvó. Son los menos. Él hace la obra como quiere. Como quiere. Y en tercer lugar, coloca su sello.
No solamente es, Dios siempre nos cambia los planes. Creo que el pastor Leo habló de eso, ¿no? Que yo también, yo decía, yo quiero morir en Hurlingham. Nací en Hurlingham, quiero morir en Hurlingham. Vi crecer la iglesia, nacer la iglesia. De acá no me sacan. Dios me sacó y me trajo acá hace ya 20, no sé, 4 años. No me acuerdo. Y lo hizo. Dios cambia los planes, ¿eh? Y en tercer lugar, no solamente cambia los planes, lo hace a su forma, no a la nuestra. Y en tercer lugar, coloca su sello. ¿Viste? Si lo haces a mi manera, hay bendición. Hay bendición. Miren, 14 y 15, por favor. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Hay un pasaje de Filipenses capítulo 1, versículo 6, que hay coros que se cantaban en los años 90, 80. Yo me acuerdo. Aquel dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, aquel que la buena obra empezó, ¿se acuerdan ese coro? Hermoso. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios inicia la obra, Dios desarrolla la obra y Dios la perfecciona hasta el día de Cristo. La obra es de Dios, no es nuestra. Y ahí estaba Lidia, vendedora de púrpura. Lidia había salido de Tiatira, al otro lado del mar Egeo, y se había radicado en Filipos, donde se dedicaba a la venta de telas de púrpura. Ese tinte de púrpura aplicado al lino fino era obtenido de la secreción de unos moluscos que viven en la parte oriental del mar Mediterráneo. Se requerían 8.000 moluscos para producir 1 gramo de tinta. Era carísimo. Y estas telas, estas vestimentas de púrpura eran usadas por los emperadores. Ustedes lo ven en las películas, todas esas ropas. Y algunos otros ciudadanos como símbolo de posición social. O sea que en Roma estas estolas de púrpura eran usadas con togas senatoriales. Entonces Lidia era una mujer de alta sociedad. Ahora es interesante. Lidia había llegado a ser creyente en el Dios de Israel. Escuchen esto. No se duermen, ¿no? ¿Están acá? Ya llegamos al fin. Miren esto que interesante. Lidia, cuando Pablo llegó ahí, la encontró no pescando, sino orando al lado del río. Había creído en el Dios de Israel por influencia de otras mujeres judías, los pocos que había ahí. Interesante, pero no era salva. ¿Vieron eso? Ella estaba orando, pero sin ser salva. Entonces, ¿cómo puede ser? Y si después cree. O sea, vos podés venir muchos años a la iglesia, adecuarte a la doctrina, a las formas, hasta orar, cantar, pero sin conocer al Señor. Hay muchos casos así en la Biblia. ¿Se acuerdan del etíope en Hechos capítulo 8, creo que es, 8, que venía de adorar? Y Dios pone a Felipe en el carro para que le explique, este texto, ¿de quién habla? Estaba leyendo Isaías. Y Dios pone sobrenaturalmente a Felipe que le explique el texto. Y Felipe le dice, acá hay agua, o sea que le entendió. ¿Qué impide que sea bautizado? Y se bautizó. Pero venía de adorar. Mucha gente está en las iglesias adorando, cantando, sin haber creído en Cristo. Así hay casos en la Biblia, y esta es una de ellas. Una mujer muy buena, pero sin conocerlo. La pregunta es, ¿usted conoce al Señor de verdad? Le ha dicho, Señor, yo soy malo,
soy pecador, nací así, entiendo que tu palabra dice que la paga del pecado es muerte, que todo hombre es pecador. David dijo, en maldad me concibió mi madre. Señor, yo entiendo, aunque nací en cuna evangélica, mi abuela, mi tío, pero nunca abrí mi corazón. Nunca me humillé delante de vos. Conozco todo de la Biblia, pero no he nacido nuevo. Nicodemo, otro caso. Juan 3 le pregunta al Señor, ¿qué es necesario para ir al reino de los cielos? Nacer de nuevo. ¿Pero qué tengo que entrar en la panza de mi madre? Nacer de nuevo. O sea, le está diciendo, todo lo que crees no importa, es basura. Lo que tenés que hacer es nacer de nuevo, creer en Cristo. O sea, preparó el corazón la palabra, preparó el corazón de Nicodemo, pero ellos necesitaban nacer de nuevo. Y el versículo nos dice, versículo 14, esa frase hermosa, punto y coma, dice, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía, versículo 14. Y el Señor, esta vendedora de púrpura, que adoraba a Dios sin conocerle, miren, interesante, el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Te hace un cortocircuito ahí, porque decís, wow, hay algo muy lindo de esto. A mí me da esperanza, porque el que salva es Dios. Entonces lo que podemos hacer como iglesia es orar para que Dios abra el corazón de las personas, aunque conozca la Biblia. Orar que Dios abra el corazón. Este versículo te muestra, es un fiel testigo que la salvación es soberanía de Dios. Lo hace Dios. Nos cuesta a veces, ¿no? Nosotros queremos hacer la obra de Dios. Eso decía Spurgeon, ¿no? Predicá de manera que creas que la obra la haces vos, pero predicá el evangelio. Sí, pero tenés que saber que lo hace Dios. Nos usa, pero Dios da vida. Nosotros no podemos sacar a Lázaro de la cueva. Está podrido. Hiede ya. Pero Dios dijo, Lázaro, ven fuera. O sea, es la voz de Dios. Y eso es lo que pasa en versículo 14. Precioso. El Señor abrió su corazón. Abrió completamente su corazón para recibir, para que esté atenta a la palabra, para que tenga cautela, para que vea lo que es la profundidad del evangelio. En Hechos 13 hay varias evidencias, hay muchos pasajes. Hechos 13:48 dice que oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron muchos que estaban ordenados a vida eterna. ¿Qué texto? O sea que Dios tiene gente que va a salvar. ¿Quién lo sabe? Nadie. No hay un cartel acá que dice Dios va a salvar porque lo salvó, dice, de antes de la fundación del mundo. Sí, eso lo hizo Dios. Nosotros debemos predicar el evangelio. Efesios 2:10 dice, Él os dio vida a vosotros, que estaban muertos en delitos y pecados. No depende de nosotros la obra de Dios. Juan 6:64, San Juan 6:64. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Obviamente es Dios. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no es concedido por el Padre. Creyó. Dios lo hizo. Un elemento que vemos como un sello acá es que Dios cambia los planes, Dios guía la obra, Dios lo hace a su manera, aunque crea que es ridícula, lo hace, aunque vos creas, pero hay otra metodología que Dios lo hizo así. Salvó esta familia, a través de esta familia salvó un montón de familias. Dios coloca su sello con salvación, hermano. ¿Cómo te das cuenta que esa obra es de Dios? Hay salvación. Hay almas. Porque ¿quién da la salvación? Salmo 133 dice que Dios añade también los que han de ser salvos. Da vida eterna. Allí envía a Dios salvación. Allí envía a Dios vida eterna. También en una iglesia que hay armonía, ¿no? Coloca su sello. Hermanos, cuando abramos una obra va a ser porque Dios empieza a salvar gente.
No porque vamos ahí, nos plantamos, empezamos a predicar el evangelio que se convierte y decimos, a ver, iglesia San Miguel, vamos a apoyar la iglesia, vamos a cambiar de lugar, no sé, a ver, ¿qué lugar podemos? Tandil, tienen que ir a apoyar la iglesia, los cultos, para hacer bulto. En serio. Imagínate Pablo llamando a los de Éfeso, a los de Derbe, a los de Listra, que hagan un viajecito hasta Filipos para apoyar. No. Dios salvaba. No necesitas eso. Y lo hizo a su forma. Y su sello es que empezó a salvar personas. Y lo hizo a través de esta mujer en su casa. Y después vas a ver la carta a los filipenses. Hermosa. La descripción que hace Lucas también, versículo 15, cuando ella y su familia se bautizaron. Mirá vos, ¿no? Acá hay tiempo, hay días. No mucho, No mucho. El texto dice 5 días. Por eso las iglesias explotaban en ese tiempo. Dios estaba guiando la cosa. Pero dice que ella y su familia se bautizaron. ¿Quién era su familia? No tengo la menor idea. Creemos que no había esposo, seguramente sería viuda. Sus siervos, sus empleados, sus hijos, no sabemos. Se bautizó ella, dice, toda su familia, una descripción muy breve. Y si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quédense en ella. O sea que denos de oveja a oveja. Denos un discipulado, queremos saber más. Qué hermoso. Cuando es de Dios, hermanos, pasa esto. La gente quiere crecer. No lo tenés que ir a visitar para que vaya a la iglesia. Quédense, por favor, dennos algo. Cuando hay salvación, la persona que es salva quiere crecer. No hay otra. No tenés que meterle la palabra a Dios ¿vieron cómo hacen con un suero? Porque si no, no come. Las ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, no las tenés que ir a buscar, lo siguen. No estoy diciendo que está mal visitar o seguirlo, estoy diciendo que la oveja busca. Ahí está. Si juzgáis que soy fiel al Señor, vengan a casa y quedaos allí. Y nos persuadió a ir, ¿cómo dice Patricia acá el 15? Mirá cómo dice Reina Valera 60. Y nos obligó a quedarnos. Nos obligó, o sea, se quedan. No se van, se quedan. Por favor, quédense. Y a vos es que tu papá te tiene que levantar y traer arrastrando a la iglesia y venir con mala cara. ¿Sabés por qué pasa eso? Porque no sos oveja. No sos salvo. Necesitas entregarte a Cristo. Si eso pasa los domingos, no sos oveja. Saltás de la cama los domingos, hermano. ¿Vas a luchar con la pereza? Y sí, todos luchamos. Acá está el primero. Luchamos con la pereza. Pero la verdad, el domingo es el día más lindo de todo. Encontrarnos con el Señor, encontrarnos con su iglesia, crecer, aprender. Hermoso. Dios toma la iniciativa, obra de manera que no imaginamos. Dios usó un grupo de mujeres, en este caso una mujer, y sus resultados son evidentes. Cuando Dios está obrando en tu vida, te cambia los planes. Primero te cambió el destino. Del infierno te lleva al cielo, por la gracia de Dios. Obra de manera que no imaginaste. Te saca a todos los amigos. Te saca a todos los amigos. La persona con la que te ibas a casar, en mi caso pasó eso, chao. Me acuerdo mi consejero, Eduardo Spagnoli, me dijo, si volvés con esa chica, vas a seguir esa chica, no al Señor. Ahí se va a ver si realmente sos del Señor. Volví y la pateé. Suena feo, ¿no? Pero dije, yo amo al Señor. Los otros muchachos que estaban conmigo en la cabaña ahí, volvieron, nunca más se supo de ellos. En un campamento cristiano. Es así. Dios obra de maneras que no te imaginabas. Yo pensaba casarme con esa chica desde la primaria, que salíamos secundaria, y la colimba. Chau. Dios obró, cambió toda la vida, cambió todo. ¿No es así en usted? Usted tenía planeado algo y Dios hizo ¡tac! Ayer me contaba mi esposa, que habló con vos, me decía, tenía toda su vida hecha en Brasil. ¿Qué te ibas a saber que hoy estabas acá con amigos creyentes, con otro idioma,
y disfrutando de la palabra de Dios. ¿O no, Carlito? Dios cambia los planes. Dios es especialista en eso. ¿Sos humilde para hacerlo? Decís, Dios hace con mi vida lo que quiera. Y por último, hermanos, hay resultados concretos. Dios bendice. Principalmente, te usa, no que te va a dar un buen, como dicen los latinos, un buen carro, ¿no? Un buen auto. Dios va a usarte para salvar personas. Eso es lo más lindo. El que gana almas es sabio. Lo más lindo que nos puede pasar. Dios te va a usar para salvar personas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque cambiaste el destino eterno en nuestra vida. Como decía una canción, Señor, ¿dónde estaríamos hoy si no nos hubieras salvado? Cambiaste el destino eterno de tanta gente. Cambiaste, Señor, la vida, las amistades, los valores, las prioridades, las metas. Que seamos humildes a tu voz, a eso, y digamos, Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en esta vida. Humildes para saber que tú tienes lo mejor para nosotros. Y úsame, Señor. Úsame para salvación como usaste a Lidia. Como usaste al endemoniado gadareno que le dijiste, ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Usa a tu iglesia, Señor, en algo tan simple como es el evangelio de todos los días. La influencia. Que nos vean, que sepan en quién hemos creído, Señor. En tu nombre te damos gracias. Amén, Señor.